esta parte del programa nos acompaña César Damián Retes. Él es secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano. Bienvenidos, muchísimas gracias. Buenas tardes, Idaña, y buenas tardes también a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. ¿Se cumplirá en esta oportunidad la amenaza del presidente Trump de cerrar los pasos fronterizos? Mira, ayer el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que en una comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, que no se pretendía hacer un cierre total de la frontera y que incluso tampoco se contemplaba un cierre parcial. Desafortunadamente, implementar una medida de este tamaño, que será un cierre, ya sea total o parcial, representaría pérdidas millonarias para ambos países. Y te doy un dato, el 90% de los aguacates que se consumen en Estados Unidos llegan desde México. El comercio entre ambos países oscila entre 1.700 millones de dólares diarios, según datos de las agencias estadounidenses. Esto es, un cierre de la frontera México-Estados Unidos tiene un impacto económico, político y social sin precedentes. Bueno, esta es una cantidad impresionante, ¿no? 1.700 millones de dólares diarios, eso es una cifra para no desestimar. Cada vez que se produce una situación como esta, cuando hay esta amenaza de cierre fronterizo, evidentemente sale el comercio a relucir y estas cifras se colocan sobre la mesa. ¿Desconoce el presidente Trump el valor de este intercambio comercial? Es decir, no perdería solo México, perdería Estados Unidos. Así es, me parece que el presidente Trump, como todo político, tiene la información a su acceso. Y recordemos también la coyuntura y el contexto en donde se encuentra Estados Unidos. Recordemos también que muchos posicionamientos que ha hecho el presidente Donald Trump son realmente o son de tono eminentemente político. Lo que busca realmente es generar legitimidad o obtener más adeptos en términos electorales. Si realmente se va a implementar un cierre en la frontera, pues realmente va a perjudicar a ambos lados, tanto a México como a Estados Unidos. Por nuestra parte, en el Senado mexicano se ha hecho ya un pronunciamiento y una comunicación entre el Senado mexicano y el Senado estadounidense, rechazando esa postura y rechazando la instrucción del presidente Donald Trump de cerrar la frontera entre ambos países. Ahora, quizás, hoy dijo que podían hacerse cierres parciales. La pregunta es, ¿los cierres parciales afectan igualmente que un cierre total? Mira, evidentemente si hacemos estimaciones no va a ser el mismo tamaño del impacto. Sin embargo, también tiene un impacto significativo. Hoy por hoy ya están tomando las comunidades medidas al respecto. Los exportadores mexicanos ya están informando a sus clientes en Estados Unidos de probables demoras en entrega de mercancías. Recordemos también el flujo de personas regulares entre Estados Unidos y México, ya sean los estadounidenses que vienen a México para atenderse en términos médicos o para comprar medicamentos, y los propios mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar todos los días, incluso a estudiar. Hay escuelas en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso que están tomando medidas para que las clases se realicen de manera virtual o que incluso los alumnos se queden a dormir. Señor Damián, lo quiero interrumpir un minuto. Usted hablaba del flujo legal de personas en los puntos fronterizos. ¿Qué cifra tiene este flujo? Mira, no tengo el dato a la mano, pero el flujo entre ambos países es impresionante y el puerto principal de personas, no de carga, es Tijuana. Y en Tijuana realmente la comunidad entre Tijuana y San Diego, pues es una sola comunidad. Realmente esa barda, ese muro fronterizo que ya existía incluso desde antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, pues realmente es algo que existe sí, de manera simbólica. La gente acude a trabajar a Estados Unidos del lado mexicano y del lado norteamericano incluso viajan a Tijuana o cruzan la frontera, te lo mencionaba, para adquirir medicamentos porque son más económicos, para atenderse en algunas clínicas que son mucho más económicas. Entonces, realmente hay una cohesión entre la frontera de ambos países. Claro. Ahora, el presidente Trump se queja constantemente de que México no hace su trabajo o no trabaja lo suficiente para controlar el flujo que va hacia los Estados Unidos. ¿Hay deficiencia en el trabajo de México en este sentido?
Mira, hay que recordar, o yo llamaría la atención, que México en diciembre del año pasado firmó el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos. Y ese pacto lo que reconoce son los derechos de los migrantes. Y México tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos y evidentemente con los derechos de los migrantes. Hoy por hoy lo que está haciendo México es provocar y generar una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. La idea es que los migrantes, si su deseo es transitar por México o si su deseo es radicar en México, sea de manera ordenada y segura, que la autoridad cuente con la información de quién está llegando y por qué razón está llegando, cuándo entra y cuándo sale, siempre en respeto de los derechos humanos. El fenómeno migratorio es un fenómeno regional y es un fenómeno que tiene su origen con la humanidad misma. Hoy en Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, se tiene una visión distinta de lo que podría ser el fenómeno migratorio, pero que para bien o para mal nos atañe a todos. Claro. Recordemos también que el gobierno de Donald Trump ha dado señales encontradas. Por un lado, en enero de este año se dio un anuncio de un acuerdo de inversión para la cooperación y el desarrollo de Centroamérica, una medida en cierto punto para evitar la migración o la salida de personas de los países centroamericanos. Y bueno, ahora lo que quiere hacer es cerrar sus fronteras y aislarse como una reacción para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, un país que al final del día se ha nutrido con los migrantes. Ahora, finalmente, cuando se hacen anuncios de este tipo, ¿no se logra un efecto contrario? Es decir, se incentiva ese paso ilegal porque mucha gente, por miedo a que cierren la frontera, corre a ver cómo intenta pasar. Así es, mira, hoy tenemos reportes de principalmente de dos cruces fronterizos, Ciudad Sí. Juárez y Tijuana, que tiene una acumulación de migrantes, que su aspiración principal pues es cruzar Estados Unidos. Y ante este anuncio o esta amenaza, bueno, no lo hemos visto nada más en esta ocasión, sino de manera previa en la salida de la presidencia de Barack Obama, cuando teníamos una comunidad de migrantes haitianos en ciudades como Tijuana y que se hizo el anuncio que se iban a dejar de recibir asilados políticos de esos países. Y lo que generaron fueron largas y largas filas, una acumulación de migrantes que hoy de nueva cuenta lo estamos viendo, porque evidentemente incentiva que más gente quiera cruzar antes de que estas medidas se implementen. Y me decía que tenía usted un reporte de Ciudad Juárez y Tijuana, Así precisamente de es. este incremento. ¿Maneja cifras? No tenemos cifras en este momento. Realmente lo que nos está proporcionando el gobierno federal Sí. son únicamente indicadores de dónde están los focos rojos. Realmente se están levantando estos reportes de manera diaria y se están enviando en el momento. Pues quiero agradecer a César Damián, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la Cámara del Senado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y muchas gracias a ti, Dani. Buena tarde.